tema que me gustaría tratar contigo también. Y es que, bueno, ya hemos visto que, ya han podido ver la gente, eres una persona que ha viajado mucho, que ha conocido muchos lugares, una persona brillante. Claro, hay un apartado del que no hemos hablado en ningún momento y que quizás a mucha gente le puede sorprender. Y es que creo que eres la persona más religiosa que conozco. O sea, es cierto, eres muy religioso, eres practicante. Sí. Que es una cosa como muy rara en España, me refiero. Ya no se suele ver a gente joven yendo a la iglesia. O sea, por supuesto que la hay, pero no es común. Sí. Sí, eso ya en mi parte más personal, yo sí soy católico practicante. Y debo decir que cuando empecé la carrera tenía algunas dudas con respecto a mi fe. Bueno, ¿quién no tiene dudas, no? Con respecto a la fe. Pero concretamente relacionadas con la ciencia. Y estaba como constantemente necesitado de buscar esa coherencia. Y debo decir que ahora mismo estoy en lo que respecta a esa aparente contradicción, estoy bastante tranquilo. Siendo católico, pues, o cualquier católico, quizá debería hacerse 3 preguntas, ¿no? La primera, ¿por qué Dios y no la nada? La segunda, ¿por qué Jesucristo y no otro Dios? Y la tercera, ¿por qué la Iglesia Católica y no otra iglesia? No voy a meterme de lleno, porque si no estaríamos aquí otras 2 horas. Que por cierto, se me han pasado súper rápido. ¿Sí? Porque aquí el amigo Dani me propuso un podcast de 3 horas y le dije, Dios mío, ¿estás loco? Pues si la mayoría de podcasts duran 45 minutos. Y digo... Y aquí estamos. Sí, la verdad es que yo podría seguir hablando. Estoy muy cómodo, la verdad. No estoy nervioso en absoluto y me hace sentir muy cómodo. Muchas gracias. Pero bueno, lo que decía, que así... si te parece, podría dar mi opinión sobre la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios y no la nada? Exacto. ¿No? Lo demás, porque si no ya nos vamos metiendo en cosas más espirituales y teológicas y no estamos aquí para eso, ¿no? Al final, lo que caracteriza al ser humano, aparte de ese sentimiento de trascendencia que tiene de forma natural e intrínseca, o sea, absolutamente todas las civilizaciones han tenido esa querencia hacia un ser superior o un conjunto de seres superiores, y todos los seres humanos somos capaces de esa trascendencia, seamos creyentes o no, pero está en nuestra naturaleza. Aparte de esa trascendencia que nos caracteriza, también nos caracteriza una incesante búsqueda de la verdad, es decir, conocer lo que nos rodea y cómo es realmente, no como se nos plantea, ¿no? Yo creo que ese es el espíritu de la ciencia. Exactamente. Yo veo la Tierra, ¿no? Yo estoy en mi casa, salgo al campo y claro, yo solo veo una Tierra firme hasta el horizonte, ¿no? Jamás podría pensar que vivo en un planeta que es redondo. Ojo, cuidado, el terraplanismo, Así. Y sin embargo lo es. O sea, es esférico, ¿no? Pero los sentidos en un primer momento nos pueden engañar. Entonces queremos conocer la verdad de una forma que no esté velada, ¿no? ¿Qué pasa? Que de siempre la humanidad siempre ha considerado distintas fuentes de conocimiento para acercarnos a esa verdad. Y sin embargo, a día de hoy, y esto es algo que suelo ver de forma crítica, parece que la sociedad ha reducido todas las fuentes de conocimiento que teníamos a nuestro alcance a la ciencia, a algo que no es científico sino cientificista. Es decir, el emplear la ciencia para explicar absolutamente todo, lo cual en un principio podría parecer positivo para la ciencia y sin embargo no lo es, porque cuando tú coges algo y lo extralimitas de sus bordes naturales, lo único que estás haciendo es desnaturalizar lo que estás empleando. Entonces, al final la ciencia se desnaturaliza y se sale de sus propios límites que los tiene, ¿no? Entonces, yo reconozco en mí y en todo ser humano pensante que puede tener a su alcance 3 fuentes de conocimiento para conocer la realidad y la verdad, ¿no? La primera, bueno, ya hemos hablado de ella muchísimo, es la ciencia. Uh-huh. La ciencia nos permite conocer el mundo material, el mundo de los sentidos, ¿no? A través de un método muy concreto que se denomina el método científico, ¿vale? Y que debemos seguir siempre que queremos avanzar en ciencia. El método científico
tiene los siguientes pasos y no se pueden eludir. El primero es observo la realidad, observo la naturaleza. El segundo, veo algo que no sé explicar. Tercero, trato de darle una explicación racional y a esa explicación la llamo hipótesis. Cuarto, diseño un experimento que valide esa hipótesis o bien que la refute. Y quinto, si esa hipótesis es validada, planteo una teoría. Claro. ¿No? Así de forma muy simplista. Y ha de ser replicable. Exactamente. Eso lo iba a decir ahora mismo. Los experimentos que hagas deben ser replicables por otros investigadores independientes y se debe llegar a las mismas conclusiones, ¿no? Entonces esa es la ciencia que todos conocemos. Hay otra fuente de conocimiento que sería la razón pura y dura, que lógicamente no estoy diciendo que en la ciencia no se emplee la razón, lógicamente tienes que emplearla. Pero también puedo llegar a verdades lógicas a través de un razonamiento mental y sin necesidad de plantear un experimento, ¿no? Pues en eso se fundamenta la filosofía. Pero hay una tercera fuente de conocimiento que puede sorprender a algunos, que es la fe. La fe tiene muchas definiciones, pero en este sentido yo la definición que le querría dar es la de una fuente de conocimiento por la cual yo conozco la realidad por tomar como fiable el testimonio de personas que me han precedido. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo pregunto a alguien cuándo se descubrió América, me dirá 1492. Sin embargo, esa fecha no ha llegado a tu cabeza ni por el resultado de un experimento, ni por un razonamiento lógico, sino por creer el testimonio que se ha ido transmitiendo de generación en generación desde que ocurrió ese evento histórico. La fuente de ese conocimiento no es nada más y nada menos que la fe. Y la fe, pues al final, seamos conscientes o no, la empleamos todos los días. Es más, en ciencia también, porque si yo me leo unos artículos científicos, por supuesto todo eso está validado por una serie de revisores, porque todo está muy bien estipulado. Y cuando hay algo que realmente es erróneo o que no es cierto, se acaba, o sea, es un proceso que lleva tiempo, sí, pero todo se acaba, toda la verdad acaba saliendo a la luz. Claro, pero yo puedo fundamentar todo un proyecto de investigación en datos previos que otros grupos diferentes al mío han recopilado, ¿vale? Y sin embargo, yo no voy a repetir esos experimentos. Claro. Yo voy a tomar como fiable su palabra y sus pruebas, sí, que al final de que eso está funcionando realmente. La ciencia se construye en base a la información previa que tenemos disponible. Exactamente. Entonces, yo creo que... Bueno, decía San Agustín, que es doctor de la Iglesia, ya que estamos hablando de doctorados, que la razón y la fe no son contrapuestos ni contradictorios, sino necesarios incluso. O sea, la razón guía a la fe y la fe ilumina la razón, ¿no? Entonces, la ciencia incluso también nos podría dar pistas de esta realidad trascendente del hombre, ¿no? Porque con esto ya termino. La ciencia, como he dicho antes, se tiene que limitar a la realidad material. Entonces, mucha gente considera que la única realidad que existe es la materia. Una opinión respetable, pero que yo no la comparto. Habría que ver qué es la materia. Yo no soy físico y si hay físicos, pues me gustaría que opinasen, dejasen un comentario, suscribíos, dale a la campanita. Ya lo he hecho por ti. Sí, ya lo he hecho. Algún físico, un poco más de este tema. Yo, la última definición que escuché de la materia y que la verdad es que me convence bastante es todo y solo aquello que se rija por las 4 fuerzas de la materia que hemos estudiado siempre, que son la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la nuclear débil, ¿no? Sin embargo, podemos observar comportamientos y realidades en nuestro mundo que no se pueden justificar por ninguna de esas 4 fuerzas. Como por ejemplo, actos que van en contra de la naturaleza humana. Yo siempre pienso en este ejemplo de este chico que en los atentados de Londres de 2012, en los atentados del ISIS, había un chico español. Perdona, es que estaba pensando simplemente en cuántas red flags podemos cumplir para todas las plataformas. Sí, perdona. Pues fue bastante sonado este chico que se llamaba Ignacio Echeverría.
decidió salvar con su monopatina a una chica totalmente desconocida de la muerte segura por un terrorista, y pues por hacer eso la chica se salvó, pero él murió. Entonces este tipo de comportamientos tan antinaturales, que son tan contrarios a lo que el instinto animal nos dicta, no sé, me hacen cuestionarme que el ser humano sea únicamente biología. Es más, no es algo que me cuestione yo, sino que se han cuestionado grandes pensadores de la historia, ¿no? Como Platón, Aristóteles. Ya no estoy hablando de pensadores cristianos o posteriores a Jesucristo, ¿no? También todos estos filósofos griegos que se abrieron al tema de Dios, porque veían que la materia, al final, bueno, yo no sé si el universo es finito, es infinito, no lo sé, no sé si tiene final, pero debe tener un comienzo, ¿no? Un origen. La materia debe tener algo que la haya causado, ¿no? Todo tiene una causa, ¿no? Y si vamos retrocediendo hasta el primer momento, nos podemos preguntar cuál es el origen de toda la materia que existe, ¿no? Porque la materia no es eterna. O sea, la diferencia entre infinito y eterno es que lo infinito tiene un comienzo pero no tiene un final. Según mi fe, o sea, para diferenciar términos. Finito es aquello que tiene un comienzo y un final. Infinito es aquello que tiene un comienzo pero no tiene un final. ¿Vale? Según mi fe, por ejemplo, para un ateo, la vida de una persona es finita, tiene un comienzo y un final. Según mi fe, la vida humana es infinita porque tiene un comienzo pero no tiene un final. Y luego eterno es aquello que no tiene ni comienzo ni final. Que simplemente es constante. Es y punto. ¿Vale? Entonces, como la materia no es eterna bueno, no sé si es eterna la materia. Bueno, podríamos entrar en esos debates. Lo cierto es que yo tampoco, por mucho que creas que soy un genio, no tengo conocimientos de física como para meterme en esas cosas. Vamos a evitarlo. Pero de todas formas, algo que me llama la atención que has dicho y que creo que tiene todo el sentido del mundo es que creo que era Neil deGrasse Tyson, que dijo, le escuché una frase que era algo así como que el planteamiento ateo es directamente anticientífico. Y creo que tiene todo el sentido, porque en el momento en el que, o sea, si tomamos por referencia que Dios es inalcanzable, independientemente de que creas que existe o no existe, pero si es una entidad que es inalcanzable y que... Inalcanzable en el sentido de demostración empírica. Exacto. O sea, en el sentido de que es dogmático, o sea, hay que creer en él. No hay una forma empírica de demostrar su existencia. El hecho de decir que no existe es directamente anticientífico porque no estás demostrando que no existe, porque es imposible. Claro. El planteamiento agnóstico es otra cuestión, pero el planteamiento ateo es lo más anticientífico que existe. Y yo la verdad es que la mayoría de la gente con la que hablo que no es creyente me dice que es agnóstica, ¿no? Porque es bueno, yo no soy capaz de decir o aseverar con total seguridad si Dios existe o no existe. Entonces me quedo en esta posición intermedia que por así... O sea, que es verdad que es más... Personalmente me parece más racional que la postura atea, ¿no? Pero, y esto creo que ya lo hemos hablado en algún otro momento, fuera de cámaras, quizá a mí lo que más me interesa es el plano práctico. O sea, como la vida de la persona, al final, ¿cómo vives tú? Como si Dios existiese o como si no existiese. Porque al final en el plano teórico podemos divagar muchísimo, pero al final, ¿cómo vive alguien? ¿Como si no existe o como si existiese? Pero bueno, esto lo dejo ya como a cada uno. A cada uno. Y para terminar, bueno, hay varios libros. Es verdad que Dios no es una realidad que se pueda demostrar científicamente, ni refutar científicamente. Porque bueno, es alguien que existe fuera del tiempo y de la materia, y sería esta primer motor inmóvil de Aristóteles o este demiurgo de Platón. Pero me hace mucha gracia. Hay un libro que se llama... Hay un libro de Francis Collins. ¿Francis Collins se llama? Creo que sí. El Francis Collins en palabras de Barack Obama, es uno de los mayores científicos de Estados Unidos de los últimos tiempos. Es
sigue vivo. Es un genetista Siglo XX. que lideró el proyecto Genoma Humano, del cual podemos hablar en otra ocasión. Para el próximo podcast. Sí. Si me quieres invitar, yo estoy encantado. Y escribió un libro. Bueno, este señor era agnóstico y al final se acabó convirtiendo al cristianismo y escribió un libro que se llama... ay, Dios mío. Si es que además me lo estaba leyendo antes y no voy a ir de aquí sin recomendarlo. Si no, estará apareciendo en pantalla el título ahora mismo. O sea que... Sí. ¿Cómo habla Dios? Se llama el libro. ¿Cómo habla Dios? Y habla sobre evidencias científicas de la fe. Evidencias científicas no tanto de ajá, he demostrado que Dios existe, pero sí de este tipo de pistas que te puede dar la ciencia por el hecho de cómo está organizado el mundo, qué pistas podemos ver como para inferir la existencia de un diseñador, ¿no? Superior. Pero bueno, de nuevo, estos son todo mi experiencia personal y no es nada de ciencia, ¿no? Bueno, así que... A ver, al final todo está conectado. Yo creo que uno de los principales motores de la ciencia es eso, el entender el porqué de las cosas. Claro. Parte de entender el porqué de las cosas es entender si hay alguien que es quien está detrás de ese porqué. Con lo Sí. cual, o sea, yo sí que veo una relación directa en caso de que exista. Y de todas formas, yo no emplearía nunca a Dios como el comodín de lo ha hecho Dios. ¿Sabes este episodio de Los Simpson en los que van a una Comic Con y está la actriz de Xena hablando y le hace una pregunta a alguien y se queda como, sí, bueno, en todos esos casos lo hizo un mago, ¿sabes? Sí, total, es muy famosa esa frase. Lo hizo un sí. mago. No podemos emplear ese argumento, ¿no? Sí. O sea, sí, el Dios en el que creo es un Dios con el que puedo entablar una relación personal, porque es una persona, divina, pero persona, y por tanto que el mundo que ha creado está sujeto a una serie de leyes físicas y leyes de la naturaleza que es las que lo han conformado así, de tal forma que yo puedo acceder a la verdad de esas cosas, a la verdad de la naturaleza, por medio de mi razón. No creo en un Dios que haya creado un mundo incomprensible. Y eso está claro desde el comienzo de los tiempos. Así que en eso estamos en la ciencia, en comprender lo aparentemente incomprensible. Y eso es en referencia a Dios. Pero claro, de alguna manera, la herramienta que ha utilizado históricamente la humanidad para llegar a Dios han sido las religiones. Uh-huh. Yo puedo entender perfectamente la aproximación de por qué alguien puede creer en Dios. Uh-huh. Pero ¿por qué creer en una religión concreta y no en otra? La religión, o sea, tú no crees en una religión. La religión es un mecanismo que te sostiene y reúne como un conjunto de creencias concretas, ¿no? Claro, esa pregunta ya nos adentramos en las otras dos preguntas que hice al principio. ¿Dios o nada? Nos lo hemos planteado. Ahora, ¿por qué un Dios y no otro? ¿O por qué una iglesia y no otra? ¿No? Eso ya, lógicamente, es mucho más complejo. Es verdad que el Concilio Vaticano II, por ejemplo, en una de sus constituciones, afirmó que en todas las religiones se pueden encontrar trazas de verdad, elementos de verdad, ¿vale? Eso no significa que todas las religiones sean verdaderas, ¿vale? Aquí no estoy diciendo... Aquí, lo siento, me tengo que mojar. Nos metemos en guerra de religiones. No, a ver, lógicamente, yo respeto que un musulmán considere que el Islam es la religión verdadera, pero no estoy de acuerdo. O sea, simplemente diciendo que soy católico ya estoy emitiendo ese juicio, ¿no? Al final, elegir es renunciar, ¿no? En el momento en el que eliges una religión... Claro. Me parece... No recuerdo ahora mismo la cifra exacta, pero alguien se puso a contar todas las religiones que había en el mundo. Me parece que eran como 3.000 y pico. 4.200. 4.200. Sí, más o menos. Pues eso, en el momento en el que... 4.200, bonito número. Bueno, momento... más o menos. Sí. Aunque Perdón, di. No, digo que en el momento en el que eliges una, estás dejando de lado a 4.199 religiones.
Y aunque el 75% de la población se reúne en 4 religiones. Sí. Cristianismo, islam, hinduismo y budismo. Sí, pero al final muchas de esas no dejan de coger cosas de otras. Es decir, no sé si sabes, o bueno, es que esto es por seguir derivando, porque Sí. esto, no sé si sabes lo que pasó con Afrodita en Chipre. ¿Qué pasó con ella? Afrodita, según van, primero llegan los romanos, o sea, están los griegos de Chipre con Afrodita, Ujú. diosa del amor, todo esto, empoderamiento femenino. ¿Qué pasa? Que en según qué países europeos, Afrodita se empieza a pintar y se empieza, digamos, a pervertir, convirtiéndose en un personaje más erótico. Pasa de ser empoderamiento femenino a ser casi algo erótico dedicado al público masculino. De hecho, por eso, no recuerdo ahora el nombre de cierta sufragista que atenta contra un cuadro precisamente por eso. Que bueno, eso es otro tema. Eso no lo sabía. Dejémoslo de atentar contra cuadros, por favor, dejemos ya Sí, el está ahora temita. un poco de moda. Pero. Y luego en otros. Creo recordar que era en Chipre. Deriva en la Virgen María. El mismo, la figura, tenía una figura de Afrodita que pasa, según por tradición, al cristianismo que termina llegando a Chipre y allí se convierte en la figura de la Virgen María y en las procesiones que tienen allí y todo eso. Entonces, está claro, se reúne solo en 4, pero porque unas han tomado de otras todo lo que han querido. Y luego también dentro de esas religiones también hay muchas ramificaciones. Claro. Entonces, bueno, lo que está diciendo es que toda esa gama de religiones muestran un deseo intrínseco, como he dicho antes, del hombre de trascendencia, ¿vale? Y o sea, yo no estoy aquí para soltar una ristra de argumentos súper racionales sobre por qué mi religión es la verdadera, por qué mi religión es la mejor que otra. No, no estoy aquí para eso. Pero tengo claro una cosa. Y es que, como diría Antonio Machado, la verdad es la que es, aunque se mire del revés. O sea, al final el mundo está hecho de una forma que tenemos que ir descubriendo. Entonces, yo puedo tener razón o no puedo tenerla. Puedo estar en lo cierto o estar equivocado, pero al final lo que tenemos que hacer es seguir caminando en busca de la verdad, que puede verse desde distintos ángulos, es verdad. Es verdad que las experiencias de la gente son distintas, es verdad que las personas mismamente son distintas y existen múltiples opiniones. Pero la verdad creo que es una. Eso sí lo tengo bastante claro. Porque considerar que existen tantas verdades como personas es, desde mi punto de vista, ilógico. Porque al final decir eso es decir una verdad. Entonces también puede ser falso. ¿Me explico? Sí, pero. Quiero decir... Al final, la religión yo lo veo como el prisma que eliges para entender la realidad, en caso de creer en ella. Habrá gente que elija unas porque coincida más con sus valores. Entiendo que también, pues, la tradición del haberte criado en un país o en otro gana mucho. Pero al final, lo bueno de esto es que como todo es... como es creencia, que no hay una forma de llegar de manera empírica a ello, es una elección. Y siempre y cuando no invalides la elección de otra persona, pues, oye, pa'lante, ¿no? Claro. Al menos ya es la forma que tengo de verlo. Un poco en esta línea, yo creo que llama mucho la atención porque no es común, de nuevo, ver a alguien joven hablando de religión y en general ver a un científico hablando de religión. Bueno, ¿En algún momento has tenido algún problema por esto, por ejemplo? O sea, o alguien que te haya dicho... una vez, o sea, la gente siempre ha sido muy respetuosa. Pero una vez sí tuve un encontronazo un poco desagradable. Estaba haciendo unas prácticas. El verano de primero de carrera hice unas prácticas en un yacimiento paleontológico en la Comunidad de Madrid que se llama Cerro de los Batallones, que está muy bien. Hay muchos restos de mamíferos del Mioceno, si no recuerdo mal. Y fui con mi profesor de geología. Y estábamos excavando en una de las partes de la excavación. Y salió el tema, no sé por qué. Y
O sea, alguien habló de, creo que de Abraham o no sé de quién, de un profeta. Y dijo algo incorrecto. Y le corregí. Y dijo, uy, ¿cómo sabes de esto? Y dije, es que soy catequista en mi colegio. Y un chico se mostró muy... un poco hiriente al respecto, Sí. con su opinión, en el sentido de es imposible que estés aquí estudiando ciencia y al mismo tiempo estés haciendo esas cosas. Hay mucha gente que no lo entiende, ¿eh? Que no es capaz de entender esa dicotomía. Yo vuelvo a decir, o sea, estoy bastante convencido de que la razón y la fe no solo no se contraponen, sino que se necesitan, exacto, se complementan. Y además, bueno, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchos hombres y mujeres científicos y fervientes creyentes. Por ejemplo, la Academia Pontificia de las Ciencias es la academia científica más antigua de la historia, que comenzó, creo recordar, a principios del siglo XVII. El científico que propuso por primera vez la teoría del Big Bang fue un sacerdote católico belga, se llamaba Georges Lemaitre. Es más, a su teoría no la denominó Big Bang. Eso es un nombre que vino impuesto. Es un nombre que vino después y además era un nombre peyorativo, Sí. porque se consideraba que era una locura de un cura loco. Sí, sí, sí. Es más, este sacerdote habló de vez en cuando con Einstein, tuvo una relación un poco graciosa, curiosa, no sé, como de amor-odio. Fue curioso. Y de todas formas es lo que digo. Todos los científicos de la historia podrían haber sido creyentes y sin embargo ese hecho no estaría dándonos una razón concreta de si Dios existe o no. Y al revés igual. Todos los científicos de la historia podrían haber sido ateos y eso no indica que Dios exista o no. Entonces tendremos que buscar en nuestra vida esas luces, esas verdades para acercarnos a esa verdad con mayúsculas, ¿no? Porque al final, es que no me quiero poner muy piadoso, pero el tema de Dios, hay un punto en el que deja de ser racional. El Papa Benedicto XVI, por ejemplo, decía que para que el ser humano conciba en su intelectualidad la existencia de un ser superior, la razón le puede bastar. Pero para conocer personalmente a Dios y tener una relación personal con Él, como de un amigo a otro, hay que tener fe. Y hay que tener una experiencia de encuentro, de conversión. Y eso, pues, si Dios no existe, no se puede dar. Si existe... Está en Toys R Us. No, pero entiendo el punto. Al final te hace falta ese punto, ese grado, no quiero utilizar la palabra locura, pero ese grado de creencia. Sí.